El pasado 1 de octubre dio inicio la campaña electoral para las próximas elecciones nacionales. Hemos estado escuchando que para gobernar este país se necesitan 40 diputados y diputadas de un mismo partido en el Congreso. Los niveles de descontento por la situación actual parecen justificar esta petición. Pero, ¿qué significa tener 40 diputaciones en la Asamblea? ¿Esto significa una concentración del poder? ¿Cómo llegamos a esta discusión? ¿Es la primera vez que tenemos esta discusión en el país? Sobre esto conversaremos hoy. Esto es Temas Pendientes, Un podcast del programa Estado de la Nación, donde hablamos de lo que pasa en Costa Rica. con datos claros y la voz de personas expertas. Hola, les saludamos desde nuestras oficinas en el CONARE. Nosotros somos Esteban Durán Y Jennifer León. y en la producción nos acompaña Manuel Alfaro, Gabriela Monge y Vera Brenes. Este es el tercer episodio del podcast Temas Pendientes del programa Estado de la Nación. Y es el primer episodio de una serie de episodios que tendremos sobre temas electorales de cara a las próximas elecciones en 2026. Vamos a tratar varios temas, pero ojo que no vamos a sacar la bola de cristal y no queremos predecir lo que va a pasar en las próximas elecciones. Más bien, nuestra intención es despertar la curiosidad, el interés, para que las personas vayan a buscar más información y ojalá salgan a votar. Y para conversar sobre esto nos acompaña nuestro compañero Estefan Gómez Campos, que es investigador del programa, politólogo y además coordina el área de ciencia de datos. Estefan, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, si quieren arrancamos. De una vez. Entonces, de una vez. Ok, bueno, sabemos que en febrero nos va a tocar a todos y a todas elegir presidente o presidenta y además elegir estos 57 diputaciones en la Asamblea Legislativa. Y sobre estas personas recaen buena parte de las decisiones que van a marcar el rumbo del país en los próximos años. Y para entender mejor, yo creo que lo primero es hablar sobre cómo se toman las decisiones en el país y en particular en la Asamblea Legislativa y por qué en este discurso se habla de 40 diputaciones y no de 30 o más, ¿verdad? Más de 40. Una breve lección de cívica. Sí, exacto. Para acordarnos. Cívica, así, Básica, básica. 1.0. Sí, de hecho, es como una clase de esas de cívica del cole, efectivamente. Y nunca está de más recordarlas. A ver, nosotros somos una democracia y en una democracia el elemento central es la conversación, la discusión y los acuerdos a partir de esas conversaciones. Eso es lo clave. La diferencia entre una democracia y un régimen no democrático es que se imponen las cosas, no se conversan las cosas de previo. Por lo menos no abiertamente. Entonces eso es importante recordarlo. Y dado que somos una democracia, entonces tenemos 3 poderes de la República. El Ejecutivo, que es el que ejecuta, que vamos a ver. El Legislativo, que es el que legisla, o sea, es el que hace las reglas. Y el Judicial, que es el que imparte justicia. Voy a dejar el Judicial de momento, porque son las y los jueces, ¿verdad? Vamos al Ejecutivo y al Legislativo. Los dos poderes, digamos, la cabeza del Ejecutivo es él o la presidenta de turno. Se elige por voto de las personas. Directo. Correcto, voto directo. Y en el Legislativo tenemos 57 diputaciones que también se eligen por voto directo de las personas. Entonces, eso es lo que se llama una legitimidad dual. La ciudadanía elige 2 cuerpos distintos para 2 objetivos distintos. El Ejecutivo es el encargado de ejecutar la política porque tiene recursos, tiene la chochosca, como decimos en Tico, tiene la plata. Entonces el Ejecutivo dura 4 años, se encarga de decir hacia dónde va el país, define el norte y para eso tiene dinero, que es el presupuesto nacional que dice dónde se construyen puentes, o no se va a construir un puente, vamos a construir hospitales, o no vamos a construir hospitales, vamos a construir escuelas. Pero además, ¿cómo nos educamos en las escuelas? Sí. Jenny es experta en educación y entonces nos puede contar también de eso. El Ejecutivo ejecuta. En el Legislativo se definen las reglas. Ahí es donde se hacen las leyes y además se modifican y se revisan las leyes. Porque las leyes se pueden hacer y pasar muchas décadas y dejarlas ahí. De hecho, parte del problema que tenemos es que hay muchas leyes que son muy viejas ya y hay que ir renovándolas. Cuando se hacen las leyes, lo que hacemos es que definimos qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este país. ¿Quiénes son el legislativo? Las y los diputados. ¿Cómo se eligen las o los diputados? Por provincias. Los partidos políticos proponen gente en cada una de las provincias, 7 provincias del país. Y la función
es que las personas que llegan a la Asamblea Legislativa sean reflejo de la ciudadanía. Entonces, que venga gente de Cóbano, de Buenos Aires, de Punta Arenas, de Upala, pero también de Escazú, de Heredia o de San Pablo. Todos los contextos, de todos los niveles educativos, todas las profesiones. Exacto, todas las profesiones, de todo. Y ahí es donde se construyen las reglas de acuerdo con las necesidades de la gente. Voy a dejar ahí una nota. Uno de los problemas es que los partidos políticos dejaron de conectarse con las poblaciones y los territorios ahí en la base. Entonces la gente, digamos, se rompió esa vinculación de las necesidades del país. Pero eso es lo que hace el legislativo. Define las reglas de lo que se puede o no se puede hacer en un país y el ejecutivo ejecuta la política por 4 años del presupuesto nacional, en resumen. Pero Estefan, contanos un poco digamos, anda mucho este tema de los 40 diputados. ¿Por qué 40? ¿Por qué necesitan 40 y no 50 o 30? Claro, nosotros tenemos 57 diputados en el Congreso. La mayoría de las decisiones, o un grupo importante de decisiones, requieren mayoría calificada. Okay. Eso es 75% de las y los diputados. Tener 40 diputados afines al presidente o la presidenta le garantiza al presidente que las reglas y las decisiones que hace el legislativo son afines al presidente o la presidenta para ejecutar su política. Y eso está muy bien. Eso se llama gobernabilidad. Que son como 38 y unos 2 ahí de backup por aquello. Más o menos, ¿verdad? Correcto, Okay. 38 diputados y un Que poquito. es una mayoría. Y por ejemplo, Y si no se tiene esa mayoría, entonces... si no se tiene esa mayoría, que ha sido lo normal en este país desde el 53, tienes que negociar. Y eso es una democracia. Y bajo esa lógica, entonces, uno podría decir que tener esos 40 te quita el dolor de cabeza que podría significar negociar. A ver, tener los 40, por lo menos en la pizarra, hicimos, y si esos 40 son afines a la persona que ejerce la... Alineados y se mueven En bloque. en manada. que eso tampoco se ha cumplido en este país. O sea, no hay un solo partido que a lo largo de 4 años, en los últimos, digamos, de mi historia reciente, se haya mantenido como un bloque unitario. Entonces, bueno, eso está por verse. ¿Qué es el tema? Obviamente, tener 40 diputados facilita la conexión entre quien ejerce la presidencia de la República y las reglas en el legislativo. Además, recuerden que en el legislativo, en el Congreso, se aprueba el presupuesto que él o la presidente ejecuta. Entonces hay un montón de cosas que se facilitan. Claro. Sin lugar a dudas hay mayor gobernabilidad. Y ya hemos tenido eso. Por ejemplo, desde 1953 a hoy, voy a hacer 1948, la revolución que nos generó una nueva constitución, en 1949, ¿verdad? Eso se llama la Segunda República en este país. A partir del 53 empezamos a tener elecciones democráticas en este país otra vez. Llevamos 18 elecciones democráticas. Como pocos países en el mundo hemos tenido una democracia tan longeva. Y de esas 18 conformaciones, solo 6 veces quien ejerció la presidencia tenía mayoría en el Congreso. Solo 6 veces, o sea, 1 de cada 3 elecciones. Eso significa que no es normal en este país que quien ejerce la presidencia tenga mayoría en el Congreso. Pero entonces tengo una pregunta, porque mucho de este tema, los 40 diputados, es porque andan estas voces diciendo que este país está en parálisis, que las decisiones se toman de manera muy lenta, que se necesitan cambios urgentes que no se dan porque no existe eso en la Asamblea. ¿Es la primera vez entonces que esto se escucha o ya se ha escuchado en otros momentos de nuestra historia? Justos. Si decís que no había mayoría, quiero saber si es que más bien antes tenían más capacidad de ponerse de acuerdo que ahora. Y partiendo de esta que te echaste hacia atrás, ¿verdad? O sea, de esta visión más histórica, ¿cómo fue que llegamos a esto, verdad? O sea, a que de pronto este discurso empieza a tomar fuerza, ¿verdad? Sí, hay 2 preguntas que son muy importantes. Primero, ¿cómo llegamos aquí? Y después voy a decir cuánto hemos cuestionado esto. ¿Cómo llegamos aquí? Déjenme devolverme. Constitución de 1871 en este país, hace mucho tiempo. En esa constitución el presidente tenía muchos poderes. El presidente, o sea, el ejecutivo o la persona que ejercía la presidencia, que siempre fueron hombres, dicho sea paso, hasta el 2010, que doña Laura Chinchilla fue presidenta, quien ejercía la presidencia tenía muchos poderes. Imagínense que el presidente era el que convocaba elecciones, contaba los votos y decía quién ganaba. El mismo presidente. Sí, era todo. Correcto. Y además le decía al legislativo, a los diputados, qué tenían que discutir y cómo.
Entonces tenía muchos poderes. Pero en ese periodo de 1871 como hasta 1940, esa concentración de poder generó muchos conflictos y roces, porque había gente que decía, y bueno, ¿dónde están las libertades? ¿Por qué nosotros no podemos pensar distinto, decir distinto? Hay otras políticas de por medio. Eso empezó a generar muchos roces políticos, a tal grado que en 1917 y 1919 tuvimos una pequeña dictadura de los Tinoco, y los Tinoco generaron una nueva constitución que concentraba más el poder. Entonces vean que concentrar en el poder, en el presidente en este país, ya pasó por ahí. Okay. La guerra del 48, una de las cosas que genera posterior a la constitución del 49 es decir, no podemos tener un mega presidente, porque eso nos genera muchos problemas. La nueva constitución del 49, que es la que tenemos hoy vigente, lo que hizo fue crear una democracia liberal como las mejores democracias del mundo en ese entonces, que tenía un presidente que tenía que negociar con los y los diputados y un poder judicial que ponía en orden esa triada. En ese periodo, a partir de 1949, lo que ocurrió es que quien ejercía la presidencia no tenía a veces mayoría y a veces sí, pero tenía suficientes diputados para poder negociar. Pero la característica entre el 53 y básicamente el 2002 es que quien ejercía la presidencia tenía en el Congreso por lo menos dos grandes bloques nada más. Hablemos de Liberación y la Unidad Social Cristiana o la Coalición Unidad, porque la Unidad se formó a partir del 82. Okay. Antes de eso se llamaba Coalición Unidad. Okay. Pero Liberación Nacional sí existía desde el 53. Pericos y mariachis. Pericos y mariachis. De hecho, yo tenía un abuelo que era perico, era un mariachi, y que no se hablara en el tren. Ajá, me imagino. Había rivalidad. Me imagino las fiestas familiares ahí. Siempre había rivalidad y habían pleitos y eso no es nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que cambió en el 2002? Que quien ejercía la presidencia llamaban el Congreso. Les voy a contar una anécdota muy rápida. Yo por distintas cosas de investigación, tuve la oportunidad de entrevistar a don Humberto Morales, que era un asesor parlamentario del Congreso que duró más de 60 años siendo asesor del Congreso. Imagínense. Entonces conoció toda esta historia. Y en una conversación le pregunté yo a don Humberto, ¿cuál es la diferencia entre los problemas que tiene hoy la Asamblea Legislativa que los que tenía en los 60 o en los 70? Y él me dijo, son los mismos pleitos, Estefan. Son exactamente los mismos pleitos. La diferencia es que antes habían dos bloques. Muy marcados. Sí, entonces el presidente de turno llamaba tal vez al jefe de fracción de los diputados de uno de los bloques y le decía, Esteban, ¿qué pasó? ¿Por qué no me aprueban tal ley? Entonces el jefe de fracción decía, es que Jennifer, que es la del otro partido, no me deja porque necesita que le ayude con unas alcantarillas en un pueblo aquí o aquí allá. Entonces se negociaba. Dale a Jennifer o a la comunidad lo que necesita y aprobamos este proyecto que también es importante. Pero siempre había diálogo. Okay. Y esos diálogos transitaban. Un diálogo entre pocas, digamos, relativamente pocas partes, ¿no? Digamos. Sí, pero además eran partidos, digamos, más amarrados, más unitarios, había como línea de partido, como... Sí, está más claro ahí. Había como más claridad de hacia dónde iba cada partido. La diferencia hoy es que ya hoy no tenemos dos bloques en la Asamblea, tenemos casi 4 diferentes y cada partido se divide. Por ejemplo, en las últimas asambleas legislativas hemos tenido 6, 7, 8 partidos políticos, ¿verdad? Entonces usted ya no negocia con 2 grandes bloques, tiene que negociar con 3 o 4 o 5. Y bloques que incluso a lo interno ni siquiera funcionan como bloque, además. Y están partidos, pero eso es una democracia, eso no es nuevo. Si uno se va del otro lado del charco, Sí. en Europa, los partidos también están divididos y hay muchos partidos porque son sistemas parlamentarios. ¿Cómo se resuelve esta discusión? No es fácil, pero al revisar la literatura encontramos al menos 2 elementos. Uno, hay que conversar mucho y negociar. Si usted quiere imponer, el sistema lo frena. ¿Por qué? Porque las y los diputados tienen la capacidad de decirle al presidente, no, si usted me quiere ningunear, como decimos, o dejar ahí de lado, yo le pongo el freno, le majo la escoba y no permito que avance. Y esos son los frenos y contrapesos que llamamos en clases de cívica. Entonces, negociar es una. Y la segunda es que los partidos al interno sepan qué quiere. Porque si tenemos partidos políticos que no saben lo que quieren, cada uno de los diputados va a hacer lo que esa persona particular quiere. Y eso sí es muy jodido porque, repito, es más fácil que nosotros 3 nos pongamos de acuerdo a ver qué comemos ahora al almuerzo, a que sentemos a 10 personas a ponernos de acuerdo en un almuerzo. ¿Me explico? Claro. Y, ok, entonces,
en concreto, así como para dejarlo bien claro y para que todos lo podamos entender, o sea, si uno pensara en cuáles son las ventajas y desventajas de la forma de lo que tenemos ahorita, y eso cómo se podría comparar en un escenario en el que un solo partido tenga la mayoría en la asamblea. O sea, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de esos dos escenarios? Pero además, ¿qué podría estar en juego ahí? La ventaja es sencilla y muy importante. La ventaja es que si alguno de los actores políticos, sobre todo la presidencia, quiere sobrepasarse, existen mecanismos de freno. Eso es central. En un régimen no autoritario, el que es presidente hace lo que quiera. ¿Me explico? Sin ningún tipo de control. Y esa es una gran ventaja. Nosotros aquí tenemos mecanismos de freno. Toda la gente dice, no, pero eso, estamos demasiado frenados. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué estamos frenados? O sea, ¿por qué la gente tiene apretado el freno y no permite que la política? Y ahí entran un montón de consideraciones que a veces son desventajas. Los intereses específicos de grupos que tienen poder y que entonces no quieren que avance. Por ejemplo, en una reforma fiscal. Se aprobó una reforma fiscal recientemente, pero esa reforma llevaba 30 años de discutirse. ¿Verdad? ¿Cómo es que duramos más de 30 años construyendo la circunvalación? Me explico, hay cosas que uno dice, no, es que es demasiado el freno. Y ahí es donde vienen las voces que dicen, hay que reformar esto. Las voces que dicen que hay que reformar esto no son nuevas tampoco. Nosotros contamos hace unos años que existían casi 30 iniciativas de discusión de reforma al Estado, porque este Estado es muy complejo. Eso no significa que es un mal Estado, ojo, no es ni bueno ni malo, es complejo. Pero esa complejidad del Estado es la que llevó escuelas y colegios a todo el territorio. Fue la que llevó energía eléctrica y telefonía a todo el territorio, agua. Hay una gran complejidad. La pregunta es, ¿cuál es la reforma del Estado que queremos hacer? Y ahí sí tenemos un problema. Tenemos más de 50 años de no reformar este Estado. Entonces, ese es el problema. Ahora tenemos que renovar. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿renovamos destruyendo todo lo que tenemos? ¿O nos basamos en las grandes ventajas de este Estado porque han sido muy importantes? Por eso nuestros indicadores de salud, de educación, se comparaban con países europeos en los 80s y en los 90s. Lo hemos hecho muy bien. ¿Destruimos todo eso para crear algo nuevo? ¿O construimos sobre el muro que ya hicimos? Nos ponemos de acuerdo. Y eso es muy importante porque tiene que ver con la idiosincrasia tica. ¿Construimos sobre lo que hizo alguien atrás? ¿O decimos, el que hizo atrás lo hizo todo mal y yo me invento otro? Y ahí es donde, digamos, la capacidad de planificar es importante en este momento. Ok. Tal vez esta idea me parece muy importante, que no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Y nada más nada asegura lo que sigue, ¿verdad? Porque hemos estado como en diferentes escenarios. Tal vez para ir cerrando, yo creo que al final todos queremos que el país avance y yo creo que eso sí que lo tenemos todos en común. Queremos mejores servicios, queremos mejor educación, mayor seguridad, etc. Entonces, ligándolo un poco a esto último que dijiste, ¿cuáles pueden ser esas posibles salidas, ¿verdad? A esta parálisis, ¿verdad? De que entre esas está esta de tener la mayoría que igual no asegura, ¿verdad?, las decisiones. Sí, vean, el sistema político no es nada más que el reflejo de lo que somos como sociedad. Esa es la verdad. Nosotros tendemos a señalar a las y los políticos, pero la verdad es que nosotros no nos conversamos. Siempre nos ponemos etiquetas. Ah, mira, usted es tal y tal, usted es tal, entonces, y desconfianza y todo esto. Esa es la situación en la que estamos. Y la situación de la sociedad. Tenemos una sociedad con inseguridad, tenemos una con mucha violencia. ¿Cómo eso no se va a mostrar ahí en el sistema político? Entonces, el primer paso del cambio sería en la ciudadanía cómo hacemos mejor conversación al interno con nuestros vecinos y vecinas, con nuestras familias. Estamos súper desconectados además en nuestras cosas. Y además ahora tenemos aparatos electrónicos que nos conectan a otras cosas que no son exactamente la conexión humana. Por eso otros países que van más adelante están prohibiendo los teléfonos a las escuelas y colegios ya, porque es más importante la conexión humana. Y en la política, como en cualquier otra cosa, la conexión humana es central para crear confianza y llegar a acuerdos. Y esta es una sociedad tremendamente desconfiante. Tendemos a juzgar antes de conversar. No,
Y en esta época, en época electoral, nos dividimos más. Y además ahora súper agresivos, porque hay que decirlo, ahora tenemos el sistema político y en particular la presidencia de la República, que ahora tenemos un presidente que incluso ofende, que, me explico, hay cómo se institucionalizó la violencia. Legitimó. Mucho más. Eso no significa que antes en la asamblea no se madriara, pero uno no veía a la persona que estaba ejerciendo la presidencia siendo tan agresivo y a veces incluso deslegitimando. Pero eso no es nada más reflejo de la sociedad, repito. Correcto. Eso es. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Y ojo, no solo aquí. Está pasando en Estados Unidos con Trump, está pasando en Europa porque hay mucha división por los migrantes, está pasando en todo el mundo. El gran desafío es si dentro de nuestra idiosincrasia tica bonachona podemos volver a conectar sin desacreditar y pelear tanto. En la campaña política hay que pelear y todo, pero hay que devolverse los peluches, como decimos. Y lo más importante, perdón, y solo cierro con esto, es hay que estar muy atento a dónde nos llevan, qué nos prometen. Porque también es muy sencillo que las promesas sean en el aire y si damos mucho poder a alguna oferta política sin saber hacia dónde vamos, eso sí puede ser muy jodido. Y esa atención es vital porque eso es un trabajo que nos toca más le toca más a uno, ¿verdad? Sí. O sea, cómo tomar esa mejor decisión, ¿verdad? Correcto. Y tal vez, Estefan, ahí para ya ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, contanos un poco de en qué estás trabajando, sobre todo en este tema de cómo tomar la mejor decisión, cómo informarnos y ver cuáles son esas propuestas que sí. Sí, la ventaja es que hay mucha gente haciendo cosas bonitas para la campaña electoral. El Estado de la Nación siempre hace una plataforma electoral con información que se está actualizando semanalmente. La estaremos publicando a partir del 13 de noviembre y pueden accederla en el votemoscr.com. Y ahí hay secciones donde pueden ver qué proponen los partidos políticos, qué están pensando los votantes, y está por supuesto una aplicación que se llama el Votómetro, que son 32 preguntas que le hacemos a los candidatos y candidatas, las registramos, la gente llena esas mismas preguntas y nos dice a cuál candidato o candidata nos acercamos más en pensamiento. La idea es un poco mostrarle a la ciudadanía cuáles son las opciones políticas y ojalá con voto informado. Claro. Ok. No, Estefan, muchísimas gracias. Con esto vamos cerrando. Y sobre el tema de las elecciones continuaremos hablando en los próximos episodios. Vamos a tener un bloque de varios episodios sobre esto. Les invitamos a seguir escuchando y además a que nos cuenten en los comentarios cuáles son esas preocupaciones y esas impresiones de cara a las próximas elecciones. Como siempre, les invitamos a consultar nuestro sitio web y las redes sociales del programa y también puede contactar a Estefan directamente si es que tienen alguna duda ahí sobre el tema en la plataforma o este tema directamente. No olviden suscribirse a este podcast Temas Pendientes en YouTube y Spotify y hasta la próxima.